¿Cuáles son los alimentos recomendados para consumir en verano en pos de mantener una buena hidratación? Bueno, en cuanto a lo que es hidratación, si bien nosotros siempre contemplamos lo que es el consumo de agua dentro de la misma, hay gran cantidad de alimentos que la tienen, dentro de ellos principalmente frutas y verduras, ¿sí? Cuando a veces decimos verano, uno apunta más a la estación, ¿sí? Hoy capaz está más la fruta de carozo que otro tipo de fruta, ¿sí? Es la que suele encontrarse en mejor estado, en cuanto a precio suele estar un poco más accesible según el lugar. Y dentro de eso siempre se aconseja que aunque sea una vez al día, sobre todo lo que es verduras, sean crudos, ¿sí? Porque también ahí al cocinarse muchas veces los alimentos también pierden su contenido de agua. Ujú. ¿Y qué tipo de verduras o frutas por ahí en esta estación del año son las más comunes para poder hidratarse a la vez? De todo, a ver, estás hablando desde hoy, por ejemplo, un melón o sandía que casi tiene un 90% de agua, a verduras como por ejemplo un tomate, ¿sí? Verduras como por ejemplo con un poquito menos de contenido de agua, pero que tienen berenjena, zapallito, ¿sí? Verduras en crudo de todo tipo, pero como te digo, en cuanto a lo que es fruta hoy en día, sobre todo ese tipo, melón, sandía, son las que en contenido acuoso más te terminan hidratando, ¿sí? Y no es nada perjudicial, después siempre, como digo, depende las cantidades de la persona. Bien. ¿Qué papel juega la hidratación en la alimentación en verano y qué cantidad de líquido de agua se recomienda beber por día? Sí, buena pregunta. Siempre en cuanto a eso, en verano siempre aumenta el requerimiento, principalmente porque al aumentar la temperatura el cuerpo debe entrar en una situación de, bueno, tengo que regular mi propia temperatura en función de la externa. A veces solemos estar en condiciones de alta humedad, transpiramos más, perdemos más agua. El cuerpo tiene en promedio un 60-70% de agua, o sea, más de la mitad del cuerpo es agua. Entonces es importante mantenerla, de ahí es que uno puede sobrevivir muchos días sin alimento, pero pocos sin agua. Siempre la recomendación como muy estandarizada, ¿sí? Que eso se elaboró en lo que es las guías alimentarias para la población argentina, fue de 2 litros. ¿Sí? Dentro de eso te contempla esto que hablamos recién, tanto de la parte de alimento como de la parte de agua. Está bueno saber que todo lo que es infusiones para aquellas personas es que les cuesta el consumo de agua, sobre todo en otras etapas del año, mate, café, té en sus diversas variantes, mate cocido también contribuye en la hidratación. Contribuye. Sí. Bien, ese es un mito, porque están los que dicen que no contribuye, Sí. digamos, a hidratarte, pero le ponemos el sello Exactamente. de que sí. De que sirve sí, más sí para hidratarse. contribuye. En el ámbito deportivo uno siempre lo ve, por ejemplo, el fútbol, lo más común, y se ha visto y testeado, obviamente, en futbolistas profesionales que ha contribuido en su estado de hidratación. Mira qué bueno. En verano, ¿cuáles son los deportes más recomendables para practicar en función de las temperaturas? Bien, siempre en cuanto a eso, yo por suerte tengo el gusto de trabajar mucho en paralelo con profes en ese sentido de educación física. Hoy en día lo que se aconseja mucho, primero, si uno hace deporte al aire libre, evitar los horarios de alta exposición solar por dos motivos. Por lo que es rayo ultravioleta, ¿sí? Que a veces está como ahí ese arma de doble filo, decirte, che, el rayo ultravioleta es el que te ayuda a sintetizar en el cuerpo esa vitamina D que muchas veces te la suplementan, Claro. pero en contraposición en las cargas de mayor o en los horarios de mayor exposición que suelen ser los de la siesta, ¿sí? De 12 a 2, 3 de la tarde, ¿sí? Incluso a veces desde las 11 es donde más alto están y a veces lo que no te aconseja un médico dermatólogo, por ejemplo, ¿sí? Porque también hoy en día hay otra relación en ese caso. En cuanto a deporte en sí, nosotros siempre lo que aconsejamos, hay recomendaciones hoy en día cada vez más fuertes de la parte de fuerza, ¿sí? Esto que hacemos, tener masa muscular a nivel calidad de vida y a nivel no solamente funcional, sino a nivel metabólico futuro, es lo que termina dándote salud. Eso era algo que capaz antes decía, che, una persona, un adulto mayor de 70 años, no debería haber entrenado fuerza, o viste, era como el famoso salir a caminar tantas vueltas, por ejemplo acá en Río Cuarto en el Andino, Claro. ¿sí? Y hoy en día es eso, ¿sí? Hay muchas personas que lo combinan, lo que yo veo que se aconseja mucho es mantener la parte de fuerza, pero principalmente que la persona encuentre una actividad que genere adherencia, porque hoy en día el gran problema, más allá del tipo de actividad, cuál es el ideal, es la adherencia y el gran sedentarismo que tenemos. Claro, Que continúe en algo. exactamente. Está bueno. ¿Y qué tipo de alimentación es recomendable para quienes practican deportes en verano? ¿Y cómo obtener los nutrientes necesarios para mantener el rendimiento? Bueno, en lo que es alimentación, nosotros siempre tenemos como armados de plato, como así está el famoso plato estándar para población general, el deportista lo tiene.
Eso varía según obviamente el tipo de deporte y la cantidad de entrenamiento. Hoy, por ejemplo, yendo a lo básico, mucha gente que hace recreacional como amateur, como profesionalmente, está en una etapa como quien le dice de pretemporada. Entonces los entrenamientos suelen ser más exigentes porque es la famosa puesta a punto para el año. Claro. ¿Sí? Es donde muchos deportistas a veces se van a otros lugares a entrenar. Conocidos casos, por ejemplo, gente que se va al norte del país por una cuestión de altitud, que eso también trae mejoras. En ese caso, ¿qué debe tener ese plato? Lo básico. Hablamos de la importancia de la masa muscular, o se traduce en proteínas. ¿Dónde conseguimos proteínas? Alimentos de origen animal, ¿sí? Para aquellas personas que consumen carne, cualquier variante, ¿sí? Cerdo, vaca, pollo, pescado, huevo, los lácteos, ¿sí? La leche, el yogur. Y para aquellas personas a veces que son vegetarianas o veganas por razones éticas o de salud, todo lo que es legumbre, lentejas, arvejas y garbanzo y sus derivados también son fuente de proteína vegetal. Eso es fundamental. La cuota de verdura, cuota vitamínica mineral y una cuota de lo que nosotros denominamos carbohidrato, ¿sí? Que eso depende mucho del nivel de entrenamiento, pero el carbohidrato es un nutriente que al cuerpo le da principalmente energía. ¿Sí? ¿Dónde lo encuentran? En verduras como la papa, la batata, el choclo, ¿sí? Algo de consumo, sobre todo papa y choclo, muy habitual. En todo lo que venga derivado de cereales, por ejemplo los fideos, por ejemplo el arroz, ¿sí? Y hay un montón de cereales que hoy se están popularizando más, pero que siempre fueron muy comunes de Centroamérica y del norte del país, por ejemplo todo lo que es la quinoa, sí, el mijo, todo eso. Bien. Exacto. Bien. ¿Qué son los electrolitos y qué papel juegan en la hidratación? Bien, los electrolitos son los famosos cuando a veces uno se hace un análisis de sangre, minerales que hay en el cuerpo y que son importantes a nivel de funciones celulares, ¿sí? Los más comunes o lo que más solemos conocer, sodio y potasio, ¿sí? Sodio, potasio, después hay calcio, ¿sí? Pero a nivel de hidratación el que tiene un rol como más predominante es el sodio, ¿sí? Las personas, sobre todo aquellas que transpiran demasiado, en algún que otro caso se ha popularizado casos de deportistas, futbolistas que perdían hasta 4 o 5 kilos solamente transpirando, se veía que, bueno, para reponer a veces con agua no bastaba, que necesitaba tener esa agua agregado de sodio. Entonces ahí es donde muchas veces entra el rol de las bebidas deportivas, estas isotónicas de marcas conocidas. Se puede hacer casera también tranquilamente, mezclando agua, un poquito de sal de mesa común tradicional y un poquito de miel o algún agregado de azúcar, ¿sí? Y con eso también se puede hacer casera. ¿Qué hace el sodio a nivel del cuerpo? Ayuda a arrastrar agua. Entonces si te deshidrataste entrenando, es una buena manera de reponerlo, ¿sí? También el calor, las condiciones de humedad también tienden a bajar tensión arterial, entonces para personas que practican deporte en horarios extremos, es importante tenerlo en cuenta a través de ese tipo de bebidas o a veces en la misma comida agregando un poquito más de sal a propósito o adrede. ¿No es contradictorio, digamos, para un hipertenso tomar bebidas que tengan sodio? Para un hipertenso capaz ahí sí es tener más cauto, siempre por lo general un hipertenso consume medicación, ¿sí? En ese sentido la misma actividad física lo ayuda a regularla, a esa tensión arterial, porque a veces suele ocurrir por malos hábitos, el consumo de tabaco por ejemplo, ¿sí? O la edad. A lo largo de nuestros años todo lo que es arteria, todo el sistema circulatorio tiende a endurecerse un poco y ahí la resistencia que ofrece la pared de la arteria al flujo de sangre, ¿sí? En ese caso las personas hipertensas capaz sí tienen que tener un cierto más cuidado en ese sentido por una cuestión de que a veces el antihipertensivo tiende a bajártela, si no consumís sodio a veces podés caer en lo contrario también, entonces es aquella que debe tener un cuidado extra, como así el diabético por ejemplo, con el consumo de estas bebidas con azúcar, por eso hoy se han desarrollado sin el azúcar también. Bien. Y en cuanto a nutrientes, ¿cuáles son los recomendables para deportistas? Para los deportistas, nutrientes es fundamental a nivel de lo que nosotros denominamos macro, que es lo que nos aporta calorías, proteínas, por una cuestión de recuperación, son las encargadas de regenerar el músculo, carbohidratos por una cuestión energética, a veces una cuestión previa de necesito la energía para, y después una cuestión de post, porque necesito recuperar esa energía gastada y para que la proteína no se gaste como un mecanismo energético, ¿sí? Y ya después siempre nosotros decimos toda la cuota de frutas y verduras, la cuota vitamínica y mineral, que hace que todos esos procesos se optimicen. Recuperación muscular, recuperación de energía, descanso, ¿sí? Bien, Álvaro, muchísimas gracias.